Un día como hoy, hace 46 años, el 23 de septiembre de 1973, muere Pablo Neruda. En esos días murieron también muchos hombres y mujeres, entre ellos el presidente Salvador Allende y artistas como Víctor Jara, que fueron paradigma de la lucha por la justicia social. También murió la democracia, con todas sus instituciones, incluido el Congreso Nacional. Este Congreso, que había sido uno de los pilares de la República a lo largo de toda su historia. Así se clausuraba violentamente el proyecto de construir una sociedad más justa y solidaria, que se venía realizando por los cauces de la institucionalidad democrática desde principios del siglo XX. Proyecto en el que Neruda, Allende y muchos otros de los mejores hombres y mujeres de este país habían trabajado con ardiente paciencia durante todas sus vidas. La Fundación Pablo Neruda desea saludar fraternalmente a las autoridades presentes en este acto y a todos quienes hoy nos acompañan, muy especialmente al distinguido expresidente de la República, nuestro amigo, señor Ricardo Lagos Escobar, quien presentará el libro Pablo Neruda y el Winnipeg, que reúne los poemas y textos en prosa en los que Neruda se refiere a esta odisea. Estimado Ricardo, aprovecho esta ocasión para manifestarte nuestra gratitud por el entusiasta apoyo que has dado a la Fundación desde sus inicios. No olvido, por ejemplo, tus visitas junto a Luisa a las obras de restauración de la Casa Museo de Isla Negra y en el último tiempo de la dictadura. Luego, como ministro de Educación, participaste en abril de 1990 en la inauguración de esa misma casa y luego en junio de 1992 en el acto en que celebramos la apertura del Centro Cultural anexo al museo. El 12 de diciembre de ese mismo año concurriste al funeral oficial del poeta cuando, cumpliendo su voluntad, pudo por fin regresar junto a Matilde a Isla Negra, donde ahora ambos descansan, aún no tan en paz. Desde ese mismo ministerio promoviste la primera muestra al público de las caracolas y luego de los libros que el poeta donó a la Universidad de Chile en 1954 y que nunca antes se habían exhibido. En octubre de 1994, como ministro de Obras Públicas, impulsaste activamente el proyecto ejecución e inauguración del astrolabio de Neruda del escultor Ricardo Mesa en el acceso al Parque O'Higgins. Más tarde, durante tu gobierno, acogiste nuestra solicitud, se estableció el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, que ha premiado a varios de los más importantes poetas del habla hispana. En el 2004 celebramos en Chile y en el mundo el centenario del natalicio de Pablo Neruda con el decidido apoyo de todo tu gobierno, en especial del presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, José Weinstein, la notable coordinación de Javier Luis Egaña y la participación de una comisión asesora presidencial del más alto nivel. Quiero también hacer una mención especial a los integrantes de la agrupación Winnipeg y a los familiares que mantienen vivo el recuerdo de este suceso. Los saludamos hoy con el mismo afecto con que hace 80 años el pueblo chileno acogió al barco y a sus tripulantes, esos refugiados que habían pasado toda la noche en cubierta contemplando las luces del puerto, que para ellos eran luces de esperanza. El historiador Leopoldo Castedo recordó así el desembarco. Una impresionante masa humana colmaba muelles, grúas, tejados de los edificios aduaneros. Banderas y pancartas de bienvenida ondeaban por doquier a los compases de la canción nacional y del himno de riego que sustituyó a la Marcha Real de España desde la proclamación de la República. Seguido después de tonadas y cuecas, todo ello armonizado por una banda. Después supe, no sin cierta sorpresa, de carabineros.
El doctor Luis Calvo, jefe del comité de recepción, y otras personas se afanaban para hacer grata la llegada de los refugiados, organizando el viaje a los que seguían hacia Santiago o partían a otras ciudades y puertos, consiguiendo alojamiento para los que se quedaban en Valparaíso y distribuyendo ropas y hasta juguetes para los niños. Culminaba así, a principios de septiembre de 1939, la empresa que a comienzos de ese mismo año había iniciado Pablo Neruda, cuando recién operado con una pierna enyesada, fue a entrevistarse con el presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, para convencerlo de que acoger a refugiados españoles no solo sería un gesto de fraternidad humanitaria, sino un aporte al desarrollo nacional. Después de la derrota de la República, 500.000 de españoles, mujeres, niños y excombatientes, muchos de ellos heridos, vivían en condiciones precarias en campos de acogida en Francia. Neruda recibió entonces del gobierno chileno lo que él mismo llama su misión de amor. Cada día empeoraban las condiciones de vida de los refugiados y además se veía venir el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Francia por Alemania. Si los nazis ocupaban Francia, como realmente ocurrió en mayo de 1940, la situación de los refugiados sería aún más incierta. El poeta emprendió entonces una carrera contra el reloj de la historia y la ganó. El mismo día en que los españoles del Winnipeg desembarcaban en Valparaíso, en Europa estallaba la guerra más devastadora y mortífera que ha conocido la humanidad. La tarea no fue fácil. En primer lugar, fue necesario reunir fondos. En Montevideo, en el Congreso Internacional de las Democracias, Neruda señaló que su gobierno recibiría a los emigrantes españoles a pesar de la desolación que recién nos azota, refiriéndose al terremoto de Chillán. Además, la inmigración republicana encontró una enorme resistencia en los partidos de oposición al gobierno de Aguirre Cerda y en la prensa que estos controlaban. Mientras Neruda se encontraba ya en París, se produjeron calurosos debates parlamentarios en los que, aludiendo sin duda a él, se acusó a algunos cónsules de estar visando pasaporte de acuerdo a su sentir personal y de tener convertido los consulados chilenos en empresas para facilitar el transporte a destajo de elementos que no pueden volver a España y que no aceptan los Estados Unidos, México ni Cuba. Las presiones fueron tan intensas que el canciller Abraham Ortega se vio obligado a mandar a Neruda un cable en el que le decía: informaciones de prensa dicen vendrán 2.000 refugiados. Comité está recién formado, no tiene medios ni preparación para recibirlo. Abténgase mandar contingente sin previa autorización de este ministerio. Aténgase instrucciones por aéreo. El ministro Ortega condicionó su permanencia en el puesto a que el viaje de los refugiados se realizara. El 4 de julio renunció a su cargo. Afortunadamente, al otro día se resolvió la crisis de gabinete y Neruda pudo seguir adelante con su cometido. En su poema Misión de amor relata el momento del embarco. Al navío en el mar, a la esperanza, por mi boca llamados acudieron labriegos, carpinteros, pescadores, torneros, maquinistas, alfareros, curtidores. Se iba poblando el barco que partía a mi patria. Y en un artículo escrito en conmemoración al 30 aniversario del viaje, el poeta recordaba: el navío debía llenarse con 2.000 hombres y mujeres. Venían de campos de concentración, de inhóspitas regiones del desierto, del África. Venían de la angustia, de la derrota, y este barco debía llenarse con ellos para traerlos a las costas de Chile, a mi propio mundo que los acogía. Leopoldo Castedo anota en sus memorias que nunca pudo olvidar las palabras de una niña de 8 o 10 años
que le decía a su madre mientras las dos contemplaban el extraordinario panorama del puerto iluminado al llegar a Valparaíso. Mamá, cuando estábamos en Madrid nos echaron a Valencia, cuando estábamos en Valencia nos echaron a Barcelona, de Barcelona nos echaron a Francia y de Francia a Chile, que dicen que está en el fin del mundo. Cuando nos echen de Chile, ¿a dónde nos vamos a ir? Para esa niña el mundo era ancho y ajeno, como dice el título de una novela de Ciro Alegría, pero se quedó en Chile, lo mismo que sus lejanos antepasados que vinieron poblando tierras de América hasta llegar al fin del mundo y aquí se quedaron. Neruda concluye en su poema Misión de Amor con estas palabras: yo sentía en los dedos las semillas de España que rescaté yo mismo y esparcí sobre el mar, dirigidas a la paz de las praderas. Y esas semillas echaron raíces y dieron fruto. El exilio español de 1939, el que llegó a Chile y también a Argentina, México, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, fue como el viaje de regreso de los remotos ancestros que nos habían legado su idioma y su sangre. Fue un reencuentro extraordinariamente fecundo entre Hispanoamérica y la madre patria. Los refugiados que llegaron en el Winnipeg hicieron un considerable aporte al desarrollo nacional, especialmente en la minería, la industria, las obras civiles, la pesca, la cultura y el arte. Solo nombraremos aquí algunos de ellos, los que tuvieron una relación más estrecha con Neruda o con nuestra fundación, como los extraordinarios artistas José Balme, cercano y persistente colaborador de Neruda, y la Fundación, y Rosel Bru, quien además de ilustrar libros y poemas de Neruda con sus magníficos grabados, fue parte del Consejo Asesor de la Fundación por varios años. Víctor Pey, que fuera de realizar obras de ingeniería importantes, fue el creador del plan de fuga del poeta, perseguido por el gobierno de González Videla. Leopoldo Castedo hizo un aporte sustancial a la historia de la historiografía. José Ricardo Morales destacó como dramaturgo y catedrático. Fue su vecino isleño. El poeta Arturo Soria, aunque no llegó en el Winnipeg, merece una mención especial por la creación de la editorial Club del Sur, que publicó en ediciones muy cuidadas, entre otras cosas, lo mejor de la obra de Neruda e inició las grabaciones discográficas de poesía en Chile. Mauricio Amster renovó el diseño de libros e impreso en nuestro país. Joaquín Almendro creó la editorial Orbe. José Manresa, experto tipógrafo, hizo un interesante trabajo en editorial universitaria. Hubo también médicos que contribuyeron con la salud pública, como el doctor Antonio Rodríguez Calleja, que ejerció en poblaciones rurales aisladas, y el recientemente fallecido doctor Victorino Farga, profesor titular de la Universidad de Chile, formador de generaciones de médicos, que fue presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Por último, mencionaré a Salvador Morera, quien en los luminosos días del gobierno de Salvador Allende supo administrar recursos para dar una excelente alimentación por un costo ínfimo a los estudiantes y sectores populares, aprovechando las instalaciones de UNTAC y del complejo de restaurantes del Parque O'Higgins. Estos son solo algunos de los ejemplos del valiosísimo aporte que entregaron los refugiados españoles al país que le abrió sus puertas. No podemos olvidar a una mujer maravillosa, inteligente, culta, decidida, que tuvo una importantísima participación en la Operación Winnipeg, trabajando como una hormiga. Delia del Carril, que no solo ayudó a introducir a nuestro poeta en el mundo de la cultura universal, sino que de un modo u otro lo ayudó a tomar posiciones más comprometidas en el difícil momento donde el fascismo comenzaba a desarrollarse. El poeta tal vez nunca imaginó los efectos de largo plazo
que tuvo la Odisea del Winnipeg, porque este acto de solidaridad con los perseguidos que realizó Neruda con el apoyo de las fuerzas progresistas del país sería correspondido por todo el mundo cuando miles de chilenos tuvieron que abandonar su patria después del golpe militar del 73. Entonces fueron los refugiados chilenos los que encontraron en muchas relaciones la acogida que su mismo país antes había sabido brindar. Quienes dirigimos la Fundación nunca hemos olvidado que Neruda fue un poeta ciudadano que traspasó los límites de la literatura. No solo es autor de una obra que se cuenta entre las mejores de la literatura contemporánea, también se comprometió con su tiempo, luchando por la paz y otras grandes causas humanitarias. Él mismo calificó el Winnipeg como su poema imborrable. Si bien el barco fue hundido durante la Segunda Guerra Mundial, su nombre sigue siendo una voz de alerta ante la indiferencia de algunos, la molestia de otros sobre el tema de la ayuda humanitaria y solidaria a las obligadas migraciones por causas económicas o políticas, que siguen produciéndose y cada vez con más frecuencia en estos días, donde aparecen peligrosos nuevos brotes de fascismo. Y en efecto, hoy, 80 años después del viaje, el nombre Winnipeg sigue inscrito con caracteres imborrables en el imaginario y la memoria de las grandes gestas humanitarias del mundo entero. Muchas gracias.